Hermanos, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo, tengo 35 años, soy creyente de Cristo, que nos enseñó muchas cosas. Actualmente yo congrego en una iglesia que es de las Asambleas de Dios del Perú, que se llama Comunidad Bíblica Misionera, acá de Trujillo. Quería en este tiempo compartirles un poco de mi testimonio, ¿no? Cómo yo conocía a Cristo de verdad, ¿no? Y en esta parte de mi vida yo quiero comentarles cómo era antes, ¿no? Yo al comienzo les estaba diciendo que yo tenía 35 años, ¿no? Yo casi conocía a Dios, a Cristo de verdad, cuando yo casi iba a cumplir 32 años, casi más de 30 años, como decir 30 años, vivía a mi manera. Y tal vez Dios permitió, ¿no?, que lo conozcan, ¿no? Y en qué me decía, yo era antes, como se dice, yo trataba de hacer mis cosas solos, quería aprender muchas cosas, quería ser autosuficiente, ¿no? Trabajaba y estudiaba, ¿no? Por teoría yo conocía de Cristo, pero no lo conocía como Él quería que lo conozcamos, que ahora yo lo conozco, ¿no? Yo antes era una persona muy rencorosa. ¿Por qué me volví muy rencorosa? Porque yo de alguna manera yo empecé a trabajar desde muy joven, ¿no? A la edad de 10 años. ¿Por qué? Uno dirá, ¿por qué? ¿Por querer tener plata? O por querer vestir. No, yo en verdad yo empecé a trabajar por la necesidad de que yo tenía en mi hogar. Yo era consciente de que mis padres no me podían dar todo, entonces yo me acostumbré a trabajar de muy joven, 9, 10 años, y trabajaba. Yo ayudaba a mi papá, me iba a una ladrillera, me iba a la Hermelinda, por acá que tal vez escuchado de la Hermelinda, un mercado donde se carreteaba, cargaba de las personas que hacían las compras. También me iba con otros amigos a cargar leña, a recoger abono de pollo para abono, ¿no?, que era por acá por la Campiña en Mocha. Por ahí también yo he trabajado en lo que sea. Y después como de alguna manera yo tener, ¿no?, porque yo tal vez muchas cosas me han faltado. Entonces eso me enseñó a madurar un poco más, tal vez, ¿no?, de lo que veía la vida. Seguí estudiando, acabé de estudiar, no tuve ningún problema en el colegio, era uno de los mejores, pero mi afán no era estudiar. Yo, por desgracia, digo, no, digo en esta parte sí, ¿no?, porque uno salí del colegio y salí de frente a trabajar, donde conocí a una persona en este trabajo. Saqué pareja a los 17, y lo cual pasaron casi como 7 años, casi como estuve con esta persona, pero terminamos mal. Pero en ese lapso yo tal vez no pensaba que había encontrado un futuro, ya pues no, pero hay partes buenas en ese lapso de 7 años que yo decidí estudiar. Quería cambiar un poco mi vida, ¿no?, porque yo quería superarme, no ser un simple trabajador. Me preparé, entré a una universidad, estaba estudiando una carrera, matemáticas, habrán escuchado, y lo cual en ese lapso también mi pareja también había decidido estudiar también, ¿no? Y ya los problemas ya lo teníamos, ya, pues, ¿no? Se terminó, caímos todos, cada uno hizo su vida, terminamos la relación, como se dice, y lo cual yo en ese tiempo también yo estaba como teniendo unos vicios, que no, el de salir a fiestas, pero poco, ¿no?, pausado, como se dice, ¿no?, cuando estaba con él, ¿no? Pero ya cuando uno salió de esa relación terminamos mal ambos, porque de ahí vinieron secuelas, ¿no?, rencores, iras, venidas, odiarnos, ¿no?, a ambos, cada uno nos odiábamos. Entonces yo de alguna manera me refugiaba, yo tal vez volvía en la casa de mis padres, ¿no?, y ahí vuelta con los amigos del barrio, a pesar que yo tenía amigos en la universidad, ¿no?, pero ahí también
medio que estaba así, a veces como para un refugio era el salir a fiestas con los amigos, tomar, fumar y todas las cosas, ¿no? Los placeres que en este mundo da, que uno no quisiera estar ahí, netamente pendientes, ¿no? Hacia a veces los placeres de esta vida que nos dan, ¿no? Lo cual yo lo entiendo porque la carne es débil, ¿no? Y entonces todos esos vicios me comenzaron a consumir y yo de alguna manera yo quería ser libre, ¿no? Pero yo recuerdo que yo trataba de buscar pasatiempos por olvidarme un poco de eso, aparte que lo emocional, muy aparte que cuando tú te divertías, sí, de alguna manera eran momentos pasajeros que te olvidabas, pero la realidad era en tu casa, el día a día, después del trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que dejé la universidad en una reunión para finalizar 2014, me reuní con los de mi promoción de colegio y una hermana y una amiga de mi promoción de colegio, ella congregaba en otra iglesia, ¿no? Y yo no sabía, ¿no? Y ella me habló, me dijo cómo es tu vida y la conversión, y yo no llegué al punto que le había dicho que no había acabado la carrera y ella me dijo, ¿por qué no vuelves a acabar tu carrera? Me dice, entonces me motivó, entonces yo regresé, ¿no? A la universidad por eso ya me dijo, ¿no? En el 2015 me acuerdo que yo me fui a matricular, me matriculé, gracias a Dios sí se pudo, retomé mis clases y ese año empezó todo para mí. Ahí en ese aula conocí a una amiga que me llevó a la iglesia, ¿no? Me llevó para que yo congregara. Primeramente yo sabía que yo en ese tiempo le decía que eran evangélicos, ¿no? Yo decía así, ¿no? Porque tal vez que habían los católicos y decían evangélicos, yo decía que eran evangélicos, porque ni a la católica iba yo, ninguno iba. Entonces de alguna manera yo, y consciente yo que yo leía, sabía un poco de Jesús, ¿no? Sino que yo tenía miedo al compromiso de estar ahí, ¿no? Entonces fui, me acuerdo que ahí hicieron el día del amigo, lo pasamos bien. Me comenzó un poco, ¿no? A moler en mí un poco de querer ir y de querer no estar tampoco a la vez. Entonces tomé la decisión de ir, de ver cómo era así, así. Y conforme la palabra me iba llegando, de acuerdo a mi líder en ese tiempo, iba cambiando algunas cosas. Ya en el tema, cuando empezó la consolidación, mi padre espiritual, ¿no? Que es una persona, ¿no? Que está por Julcán ahora, Pierre, ¿no? Me consolidó, ¿no? Pero, o sea, yo sí de alguna manera lo escuchaba, ¿no? Pero en el fondo en mí había vicios que había dejado, pero había otros vicios que no lo podía dejar, que eran tal vez vicios notables, que eran el de fumar, eso no lo podía dejar. Otros vicios dejé, las fornicaciones, la cerveza, todo. Dejé eso porque yo veía que estaba mal. Pero también tenía otros perjuicios, que yo era el rencor y el perdón todavía también estaban en mí. Pero yo seguí, ¿no? Tomé la decisión la actitud de decir, no, quiero seguir a Cristo. Entonces en ese momento cuando yo decidí, sabía que iba a ser una dura batalla. Entonces yo recuerdo que sí moré para tomar el paso del bautismo, porque con los que yo empecé en la consolación, ellos se bautizaron más antes que yo. Pero yo sí demoré un poco más porque al miedo al compromiso, como digo, ¿no? Y quería saber, y si quería dar un paso, lo quería dar bien, ¿no? Entonces en ese momento, ya cuando seguía yendo así, yo tomé más consideración cuando ya vino lo que era para mi retiro espiritual, ¿no? Que tal vez en un momento, si ustedes tienen la oportunidad de ir, vayan. Es de mucha bendición. Me di cuenta de muchas cosas, cambié muchas cosas. Las cosas que perdonaba, el rencor, se fueron. Aprendí a perdonar. El orgullo también lo dejé de lado. También vino por parte el dejar de fumar también, porque era como una adicción que no lo podía dejar. Pero ahí cuando yo le rogaba a Dios, ¿no? Dios, ayúdame, ¿no? Y Él me ayudó. Y entonces desde ahí mi vida cambió. Comencé a congregar, participaba en mi grupo familiar,
Y estas cosas, ¿no? Que yo les digo, ¿no? Que si Dios pudo conmigo, lo puede hacer con ustedes también en este tiempo, ¿no? Tal vez no sé cómo será su vida, ¿no? Pero Dios tiene un plan para ustedes. Y yo quiero dejarles citas bíblicas, ¿no? Como es Juan 3:16, ¿no? Donde dice que de tal manera Dios amó al mundo, ¿no? Él nos amó primero, porque nos entregó a su único Hijo para que todo que creamos en Él seamos salvos y tengamos vida eterna, ¿no? Es un pasaje bíblico que yo realmente lo escuché, ¿no? Primera vez, y así que también en este tiempo yo les motivo a que sigan en la perseverancia de Dios, sigan ahí conociéndolo. Si no lo conocen, tomen una Biblia, lean, escuchen, y Dios les va a ayudar, porque Él va a estar todos los días en nuestra vida. Tal vez esta parte de mi testimonio les motive, ¿no? Que el fumar se puede dejar, el alcoholismo se puede dejar, y todos los placeres que puede dar esta vida. Nos puede dar el enemigo, pero la salvación eterna solamente nos da el único, es Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Así que sea de mucha motivación este mensaje. Dios los bendiga mucho.